¿Te has levantado alguna vez sintiendo que tus rodillas crujen como puertas viejas al moverse? Que tus pasos son más lentos, no por pereza, sino porque tus articulaciones parecen haberse oxidado durante la noche. Si esto te resulta familiar, quiero que sepas que no estás solo. Muchos adultos mayores en toda España comienzan el día con esa mezcla de rigidez, pesadez y falta de energía que convierte cada mañana en un pequeño desafío. Y lo más frustrante es que con frecuencia se asume que esto es normal, parte inevitable del envejecimiento. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si la respuesta no estuviera en un nuevo medicamento costoso, ni en una consulta privada lejana, sino más cerca de lo que imaginas? Quizá en un rincón olvidado de tu propia cocina. Hoy hablaremos de un ingrediente sencillo, de esos que han pasado de generación en generación, usado por nuestras abuelas y bisabuelas, y que durante décadas ha sido subestimado por la medicina moderna. No estamos hablando de una cura milagrosa ni de una moda pasajera, sino de un hábito natural que podría marcar una diferencia real en tu día a día. Este conocimiento que durante mucho tiempo ha permanecido en silencio no es secreto porque sea complejo o inaccesible. Es secreto porque no se promueve, porque no genera beneficios económicos para la industria ni aparece en campañas publicitarias. Pero su impacto cuando se utiliza correctamente y con responsabilidad puede ser profundo. La historia de don José, un jubilado de 76 años de Ciudad Real, es un testimonio claro de ello. Don José llevaba años resignado a su rutina, despertarse, tomar su medicación para la hipertensión y soportar el mismo dolor crónico en las rodillas que limitaba sus movimientos y minaba su ánimo. Lo que antes era una caminata por el parque ahora le parecía una excursión imposible. Su digestión era pesada, su sueño interrumpido y su energía apenas suficiente para llegar al mediodía. Hasta que un día por casualidad vio en internet una entrevista a un médico jubilado, el doctor Martínez, que hablaba con calma y convicción sobre los efectos del bicarbonato de sodio en el organismo. Media cucharadita en ayunas disuelta en agua templada, sin nada más, decía el doctor. Don José, con escepticismo, decidió probarlo. No tenía nada que perder. Al día siguiente, antes incluso de tomar su café, preparó el vaso de agua con bicarbonato y lo bebió. No pasó nada inmediato, ni magia ni milagros, solo una sensación tibia en el estómago y una pequeña llama de esperanza encendida dentro. Durante los primeros días siguió con ese ritual sin esperar mucho, pero al cabo de una semana algo comenzó a cambiar. Su acidez desapareció, sus digestiones se volvieron más suaves, y lo que más le sorprendió, el dolor punzante en sus rodillas disminuyó. No se evaporó del todo, pero por primera vez en años podía subir escaleras sin detenerse cada 3 peldaños. Sentía que algo en su cuerpo empezaba a despertar. Y es que, como iremos descubriendo juntos en este video, el envejecimiento saludable no siempre requiere medidas drásticas. A veces comienza con una observación atenta, una pequeña acción, un gesto cotidiano hecho con conciencia. El bicarbonato de sodio, cuando se emplea de forma adecuada y moderada, puede convertirse en una herramienta útil para restablecer ciertos equilibrios internos del organismo que se alteran con la edad. Pero no basta con saber que funciona. Es fundamental entender cómo, cuándo y para quién. Por eso hoy vamos a recorrer paso a paso la historia de Don José, pero también las bases científicas que explican lo que vivió. Te acompañaré en este recorrido con claridad, respeto y evidencia médica, porque mereces conocer todas las opciones que la naturaleza, la ciencia y la experiencia nos ofrecen para vivir con más autonomía, más salud y más alegría. Y lo mejor está por comenzar. En el próximo segmento hablaremos sobre lo que realmente ocurre dentro del cuerpo a nivel celular cuando se altera el equilibrio del pH interno y por qué este pequeño detalle podría ser la clave olvidada de la inflamación y el dolor crónico. Para entender lo que comenzó a cambiar dentro del cuerpo de don José tras adoptar aquel pequeño hábito matinal, debemos mirar un poco más allá de los síntomas. Es decir, debemos observar lo que ocurre a nivel celular bioquímico y fisiológico en el organismo de una persona mayor cuando sufre lo que la medicina moderna llama acidosis metabólica leve, una condición silenciosa que afecta a una gran parte de la población geriátrica sin ser diagnosticada ni tratada adecuadamente.
A medida que envejecemos, nuestros sistemas de regulación interna, especialmente el sistema renal y respiratorio, comienzan a perder eficacia en el mantenimiento del pH sanguíneo, que idealmente debe mantenerse entre 7,35 y 7,45. Este rango ligeramente alcalino es vital para la función de las enzimas, el metabolismo celular y la integridad de los tejidos. Sin embargo, una alimentación rica en carnes rojas, productos ultraprocesados, azúcares simples y bebidas ácidas puede provocar un exceso de residuos metabólicos ácidos, especialmente en ausencia de suficiente hidratación o actividad física. Cuando el cuerpo no puede neutralizar este exceso de acidez, se ve obligado a usar sus reservas alcalinas, principalmente calcio, magnesio y potasio. Aquí es donde comienzan los problemas. El calcio, por ejemplo, se extrae del tejido óseo, debilitando progresivamente la densidad ósea y favoreciendo condiciones como la osteopenia y la osteoporosis. Además, este entorno ácido favorece la inflamación crónica de bajo grado, un proceso silencioso pero constante que afecta a las articulaciones, al sistema cardiovascular, al cerebro y al sistema inmune. En el caso de don José, esa acidosis acumulada a lo largo de décadas se manifestaba de forma concreta en sus rodillas inflamadas, su digestión pesada, su fatiga matinal. Esos signos que a menudo se atribuyen erróneamente al simple paso de los años eran en realidad el resultado de una carga bioquímica interna, mantenida por mucho tiempo. Y es aquí donde el bicarbonato de sodio utilizado con conocimiento y moderación puede ejercer un papel de apoyo. El bicarbonato o hidrógeno carbonato de sodio es una sustancia alcalina que ayuda a neutralizar el exceso de ácidos libres en el sistema digestivo y en menor medida en el torrente sanguíneo. Su efecto no es inmediato ni milagroso, pero sí acumulativo y regulador. Al elevar ligeramente el pH corporal, crea un entorno menos favorable para la inflamación, lo que alivia presión sobre los tejidos conectivos y mejora la eficiencia de los sistemas enzimáticos que dependen de un pH estable. Diversos estudios en pacientes mayores han demostrado que una leve alcalinización del medio interno puede mejorar la función muscular, reducir los marcadores de inflamación y ralentizar la pérdida de masa ósea. Incluso existe evidencia preliminar que relaciona un entorno ácido con un deterioro cognitivo más acelerado, algo que aún está en investigación, pero que abre nuevas perspectivas sobre el envejecimiento cerebral. Además, no debemos olvidar el papel de los riñones. En la tercera edad, estos órganos pierden parte de su capacidad de filtrado. La sobrecarga de ácido les obliga a trabajar más, y en personas con enfermedad renal crónica leve, una condición frecuente, y muchas veces no diagnosticada, este esfuerzo adicional puede acelerar el deterioro. El bicarbonato actúa aquí como un amortiguador, ayudando a mantener la función renal sin forzar tanto los mecanismos de compensación. Esto no quiere decir que todos los problemas de salud se resuelvan con una cucharadita de bicarbonato, pero sí pone de manifiesto que ciertos síntomas comunes del envejecimiento pueden tener causas fisiológicas corregibles y que la comprensión del pH corporal y su regulación puede ofrecernos una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida sin recurrir exclusivamente a tratamientos farmacológicos. Y así don José no solo bebía agua con bicarbonato, también bebía comprensión. Con cada sorbo su cuerpo encontraba un poco de equilibrio y su mente recuperaba una sensación de control. Ese simple gesto matutino le permitió observarse con otros ojos, descubrir que el cansancio no era inevitable y que su cuerpo, lejos de estar roto, estaba deseando colaborar, siempre que se le tratase con respeto y conocimiento. En el siguiente segmento nos adentraremos en los signos clínicos más comunes que pueden alertarnos de que estamos viviendo con una acidosis leve crónica sin saberlo y cómo distinguir entre los malestares normales del envejecimiento y las señales de desequilibrio interno que sí tienen solución. A veces el cuerpo nos habla en voz baja, no con dolores intensos ni señales alarmantes, sino con una fatiga persistente, con digestiones que se vuelven cada vez más lentas, o con un ánimo que sin explicación se siente más apagado. Para muchas personas mayores, estos síntomas se aceptan como parte inevitable de la edad. Sin embargo, en muchos casos,
pueden ser las primeras señales de una alteración silenciosa pero importante, la acidosis metabólica leve y sostenida. En los adultos mayores, este desequilibrio ácido-base suele desarrollarse lentamente y pasar desapercibido durante años, pero sus efectos pueden sentirse en múltiples sistemas del cuerpo. Uno de los síntomas más frecuentes es la sensación constante de cansancio, incluso después de una noche de sueño aparentemente reparador. Este agotamiento no se relaciona con la actividad física, sino con un desequilibrio interno que afecta al metabolismo celular y al transporte de oxígeno. Otro síntoma común y que muchas veces se minimiza es el dolor articular crónico, sobre todo en las rodillas, caderas y columna lumbar. No siempre es artritis o desgaste del cartílago. En ocasiones es la acidez sistémica la que irrita las membranas sinoviales, incrementando la inflamación y la rigidez articular. Esta inflamación de bajo grado no aparece súbitamente, sino que se va instalando lentamente, robando movilidad y bienestar día a día. Además, muchas personas mayores que viven con acidosis leve experimentan problemas digestivos recurrentes, como acidez gástrica, sensación de pesadez, postprandial, estreñimiento o meteorismo. Esto se debe a que un pH alterado puede interferir en la producción adecuada de enzimas digestivas, alterando todo el proceso gastrointestinal. A largo plazo, esta situación no solo genera molestias, sino que también puede afectar la absorción de nutrientes esenciales como el magnesio o el calcio. En otros casos aparecen síntomas más sutiles, como dificultades para concentrarse, problemas de memoria de corto plazo, o incluso cambios leves en el estado de ánimo como irritabilidad o tristeza inexplicable. El cerebro, siendo un órgano extremadamente sensible al equilibrio químico del cuerpo, puede resentirse ante un entorno ácido constante, aunque los síntomas no siempre sean dramáticos ni llamativos. A nivel clínico, existen ciertos exámenes sencillos que pueden orientar al diagnóstico. Uno de ellos es el análisis del pH urinario, que en personas con acidosis crónica tiende a estar constantemente por debajo de 6. Otro indicador clave es el nivel de bicarbonato sérico en sangre. Si está por debajo de 22 Smeckley, en un análisis básico, puede ser señal de acidosis metabólica leve. Estos datos deben interpretarse en conjunto con otros parámetros como la función renal filtrado, glomerular estimado, los niveles de potasio y el estado general del paciente. En personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal leve, la sospecha debe ser aún mayor. No es raro que un paciente con estos antecedentes y síntomas vagos sea etiquetado como anciano frágil, cuando en realidad su fragilidad tiene una causa bioquímica parcialmente corregible. Por ello es fundamental que los profesionales sanitarios conozcan estos signos y consideren el equilibrio ácido-base como parte de la evaluación rutinaria de las personas mayores. En la historia de Don José fue precisamente esa combinación de síntomas, fatiga matutina, digestión pesada, dolor en las articulaciones, lo que le motivó a investigar por su cuenta. Él no tenía formación médica, pero sí una intuición clara. Su cuerpo no estaba simplemente viejo, estaba desequilibrado. Y al tomar una pequeña acción, su cuerpo respondió con señales igualmente pequeñas, pero consistentes. Esas mejorías le dieron la motivación para ir más allá, para confirmar con evidencia lo que su organismo ya le estaba diciendo. Reconocer estos signos a tiempo puede marcar la diferencia entre aceptar el deterioro como algo inevitable o intervenir a tiempo con estrategias naturales seguras y bien orientadas. El cuerpo, incluso en la tercera edad, mantiene una capacidad notable de recuperación siempre que le demos las condiciones adecuadas para hacerlo. En el próximo segmento hablaremos sobre cómo estas condiciones se pueden prevenir o incluso revertir a través de cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en la hidratación y en la rutina diaria, y cómo con pequeños gestos consistentes es posible recuperar vitalidad y bienestar sin recurrir siempre a nuevos fármacos. A estas alturas ya sabemos que muchos de los síntomas que se achacan al envejecimiento pueden tener detrás un desequilibrio bioquímico como la acidosis leve. La buena noticia es que no hace falta esperar a sentirse mal para actuar. Al contrario, adoptar una serie de hábitos preventivos puede marcar la diferencia entre una vejez limitada y una etapa de vitalidad y autonomía.
Y lo mejor de todo es que estos hábitos no son complicados ni caros. Son sencillos, naturales y están al alcance de todos. El primer pilar de esta prevención es sin duda la alimentación alcalinizante. Esto no significa eliminar por completo los alimentos ácidos, como la carne, los lácteos o los cereales, sino aprender a equilibrarlos con una mayor presencia de frutas, verduras, frescas hortalizas, de hoja verde, legumbres, semillas y frutos secos naturales. Alimentos como el calabacín, la espinaca, la remolacha, el aguacate o las almendras tienen un efecto regulador del pH y aportan minerales esenciales como magnesio y potasio que ayudan al cuerpo a neutralizar ácidos. En España, afortunadamente, contamos con la base de la dieta mediterránea que es naturalmente alcalinizante. Si se sigue en su versión más tradicional, abundancia de vegetales de temporada, aceite de oliva, virgen, extra pescado, azul como el del Cantábrico, y cereales integrales sin refinar. Reducir el consumo de productos procesados embutidos, bollería industrial y refrescos azucarados es fundamental para evitar el exceso de acidez metabólica. El segundo gran aliado es una hidratación adecuada. A menudo se subestima, pero el agua es el vehículo con el que el cuerpo elimina los residuos ácidos a través del sistema renal. Para una persona mayor, beber entre unos 5 y 2 litros de agua al día puede marcar una gran diferencia, sobre todo si se distribuye a lo largo del día. Añadir una rodaja de limón o una hoja de menta no solo mejora el sabor, sino que potencia su efecto alcalinizante, sin alterar el pH del estómago, como muchas personas temen equivocadamente. El tercer pilar es el movimiento diario. No hablamos de ejercicios intensos, sino de mantener la circulación y la oxigenación celular mediante caminatas suaves, estiramientos o ejercicios de bajo impacto como la natación o el tai chi. La actividad física estimula la eliminación de residuos metabólicos por vía respiratoria y renal, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación crónica. Todo esto contribuye indirectamente a mantener un entorno interno más alcalino y menos propenso a la degeneración celular. A esto se suma la importancia del descanso nocturno profundo. Durante el sueño el cuerpo regula funciones vitales como la regeneración tisular y la eliminación de toxinas. Una buena higiene del sueño. Evitar pantallas antes de dormir, cenar ligero, mantener horarios regulares, es clave para que estos procesos se cumplan con eficacia. Un cuerpo cansado acumula más residuos metabólicos y eso incrementa la carga ácida del sistema. Por último, no podemos olvidar el impacto del estrés crónico. El estrés, aunque no se come ni se bebe, genera una cascada hormonal que acidifica el organismo, aumenta el cortisol, reduce el magnesio, eleva la tensión arterial y deteriora el sueño. La práctica diaria de técnicas de relajación, como la respiración consciente, la meditación guiada o incluso el contacto con la naturaleza, pasear por un parque, cuidar un huerto, mirar el mar tiene efectos fisiológicos medibles y profundamente positivos. Don José no cambió todo de golpe. Empezó por una sola acción, el vaso de agua con bicarbonato en ayunas. Pero esa pequeña victoria le dio el impulso para revisar su dieta, salir a caminar con más frecuencia y escuchar a su cuerpo con más respeto. Su historia es una muestra de que la transformación duradera no nace de grandes sacrificios, sino de decisiones pequeñas mantenidas con constancia y conciencia. Y es que prevenir no es solo evitar una enfermedad, sino construir salud activamente cada día. El cuerpo agradece cuando se le da lo que necesita: descanso, nutrición, movimiento y calma. Y al devolverle el equilibrio que ha perdido con los años, también devuelve algo precioso: la sensación de bienestar, la autonomía y la dignidad de envejecer sin rendirse. En el próximo segmento hablaremos sobre cómo integrar el bicarbonato de sodio de forma segura dentro de estos hábitos, cuáles son las dosis recomendadas por expertos y en qué casos es necesario consultar con el médico antes de comenzar para que puedas usar este recurso con confianza y conocimiento. Después de comprender la importancia de mantener un entorno interno alcalino y de explorar los pilares de un estilo de vida saludable, muchos se preguntan con lógica: ¿cómo utilizar el bicarbonato de sodio de manera responsable para apoyar este equilibrio sin poner en riesgo la salud? Esta pregunta es fundamental, sobre todo en personas mayores, cuyo organismo puede responder de manera diferente
y más sensible a los cambios. Lo primero que debemos tener claro es que el bicarbonato de sodio no es un suplemento mágico, ni un sustituto de los tratamientos médicos recetados. Es en el mejor de los casos un complemento natural útil cuando se emplea de forma dosificada intermitente y con conocimiento médico previo. El error más común es asumir que por ser un producto doméstico se puede tomar sin precauciones, y no es así. Los especialistas en nutrición clínica y nefrología coinciden en una recomendación estándar: media cucharadita de bicarbonato de sodio, aproximadamente 2,5 gramos, disuelta completamente en un vaso de agua tibia, unos 200 mililitros una vez al día, y siempre en ayunas. Esta práctica permite que el cuerpo absorba el bicarbonato de manera más efectiva y que no interfiera con la digestión u otros fármacos. ¿Por qué en ayunas? Porque en ese momento el estómago está vacío y no hay interferencia con alimentos ni medicamentos. Además, al hacerlo por la mañana, se inicia el día con un gesto de equilibrio que puede favorecer una mejor digestión, menos acidez y una menor carga inflamatoria durante las primeras horas del día. Sin embargo, es importante no abusar. El bicarbonato contiene sodio, y en personas con hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada o edema, un exceso de sodio puede ser contraproducente. Por eso la pauta ideal es tomarlo un máximo de 5 días por semana, dejando siempre 2 días de descanso, como por ejemplo el fin de semana. Este descanso permite al cuerpo reajustar su homeostasis y evitar una alcalosis compensatoria que podría alterar otros parámetros del equilibrio interno. Además, nunca debe combinarse con medicamentos sin supervisión médica, ya que puede alterar la absorción de ciertos fármacos como los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones o los medicamentos para el corazón. Si una persona está tomando varios tratamientos al día, es indispensable que consulte con su médico antes de incorporar este hábito. Hay ciertas señales de alerta que deben observarse. Si tras varios días de uso se experimentan molestias gástricas inusuales, hinchazón persistente, debilidad muscular o confusión, es posible que el cuerpo esté reaccionando a un exceso de alcalinización. En ese caso debe suspenderse el uso y valorarse clínicamente. Aunque el bicarbonato se encuentra en cualquier supermercado, su uso como herramienta terapéutica requiere el mismo respeto que cualquier producto que impacte directamente en la bioquímica del cuerpo. Un aspecto interesante es que el bicarbonato no solo se puede usar por vía oral. En Japón y Alemania, por ejemplo, se utiliza desde hace décadas en baños de inmersión con agua caliente y bicarbonato con el objetivo de relajar los músculos, estimular la circulación periférica y ayudar a desintoxicar la piel. Una taza de bicarbonato en una bañera con agua a unos 38-40 grados durante 15-20 minutos puede ser una experiencia terapéutica, sin ningún riesgo sistémico, especialmente útil para personas que no pueden tomarlo por vía oral. Don José, tras consultar con su médico, adoptó la pauta más sencilla: 5 días a la semana, en ayunas siempre con agua tibia y en pequeñas cantidades. No alteró su medicación, tampoco cambió su dieta de forma drástica, pero sí se comprometió con el proceso. El resultado no fue inmediato, pero al cabo de 2 meses su presión arterial estaba más estable, su digestión más ligera y su estado de ánimo visiblemente mejor. Este cambio no fue solo físico, fue mental, fue emocional. Saber que uno puede intervenir en su propia salud con un gesto tan pequeño da una sensación de control que muchas veces se pierde en la tercera edad. Por eso, más allá del producto en sí, lo más valioso fue el mensaje. La salud no es una receta cerrada, es una construcción diaria basada en decisiones conscientes. En el último segmento de este video, exploraremos cómo ese conocimiento, cuando se comparte, se convierte en legado. Veremos cómo la historia de Don José inspiró a otros y cómo pequeñas decisiones individuales pueden convertirse en un movimiento de bienestar colectivo para miles de adultos mayores en España y en todo el mundo. La historia de Don José no es una excepción milagrosa ni un caso aislado que ocurre una vez entre un millón. Es en realidad el reflejo de algo mucho más profundo y poderoso: lo que sucede cuando una persona mayor decide mirar su cuerpo no como una máquina que se deteriora, sino como un organismo vivo que todavía puede renovarse.
Lo que comenzó con un vaso de agua tibia y media cucharadita de bicarbonato se transformó en una forma nueva de vivir la vejez, con dignidad, con energía y sobre todo con conciencia. Y es que cuando una persona se informa, consulta con su médico, adapta sus hábitos con sabiduría y escucha las señales de su cuerpo, se convierte en protagonista de su salud. Don José no cambió el mundo con su gesto. Cambió su mundo y eso fue suficiente para inspirar a muchos otros. Su nieto, al compartir aquel pequeño video doméstico, sin luces profesionales ni producción compleja, encendió una chispa que se convirtió en un movimiento silencioso, pero imparable. Miles de personas mayores en España comenzaron a escribir, compartir sus experiencias, preguntar con curiosidad y sobre todo atreverse a actuar. Algunos adoptaron la práctica con bicarbonato bajo supervisión médica, otros simplemente cambiaron su alimentación, empezaron a caminar más, a beber más agua o a dormir mejor. Todos entendieron lo mismo, que en la tercera edad no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente. En los centros de mayores de Andalucía, en los ambulatorios de Castilla y León, en los parques de Galicia, comenzaron a escucharse conversaciones nuevas entre personas que, como don José, antes solo hablaban de pastillas y achaques. Ahora comentaban sobre pH, sobre alimentos alcalinos, sobre lo bien que se sienten cuando hacen pequeños cambios. El conocimiento se volvió contagioso, y ese conocimiento, cuando es compartido con cariño y sin imposiciones, se transforma en herramienta, en esperanza, en semilla para una vida más plena. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, este video no termina aquí. Empieza ahora, en ti, en tu vaso de agua de mañana, en esa conversación que tendrás esta tarde con tu nieta, en la consulta que pedirás a tu médico para hablar de este tema, en ese cuaderno donde empezarás a anotar cómo te sientes cada día, porque las decisiones más sencillas son muchas veces las más poderosas. Y la salud verdadera nace de ese lugar donde se cruzan el conocimiento, la experiencia y el amor propio. Tómate tu tiempo, no tienes que cambiarlo todo de golpe, pero haz algo hoy, algo pequeño pero intencionado, porque cuando das ese primer paso, por mínimo que sea, ya no eres la misma persona. Ya eres alguien que ha decidido cuidar de sí no por miedo, sino por respeto a la vida que aún queda por vivir. Y si este contenido ha resonado contigo, si has aprendido algo nuevo, o simplemente te has sentido acompañado, te invito a seguir este camino con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir los próximos videos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu experiencia, tu voz puede ser el empujón que otra persona necesita para empezar también. Gracias por estar aquí, por confiar, por escuchar. Porque la salud en la tercera edad no es un regalo del azar, es el fruto de decisiones sabias, y tú estás tomando una de ellas ahora mismo. En una de sus charlas mensuales en el centro comunitario de su barrio en Albacete, don José estaba respondiendo preguntas del público con esa calma y calidez que lo caracterizaban. Una señora de cabello blanco recogido en moño, apoyada en un bastón de madera pulida, levantó la mano con cierta dificultad. Su voz era temblorosa, pero su pregunta resonó en toda la sala. ¿Y el corazón, don José? Todo esto también ayuda al corazón. Hubo un breve silencio. Don José la miró con ternura. Hizo una pausa como quien elige con cuidado cada palabra y dijo, querida amiga, cuando el cuerpo se desinflama, el corazón trabaja menos. Cuando la sangre fluye mejor, el corazón sonríe. No es magia, es pura lógica. Y tenía razón. Aunque el bicarbonato de sodio no es un fármaco cardiovascular, su uso responsable puede influir de manera indirecta, pero significativa, en la salud del corazón. ¿Cómo? Empecemos por el principio. La inflamación crónica de bajo grado presente en muchas personas mayores ejerce una presión constante sobre el sistema cardiovascular. Esta inflamación, alimentada por una acidez interna mantenida, obliga al corazón a trabajar más duro. Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, más estrechos, y la sangre circula con mayor resistencia. Como resultado, aumenta la presión arterial y el riesgo de deterioro de tejidos esenciales como el endotelio vascular. Cuando el organismo se equilibra y reduce su acidez gracias a una alimentación más natural, a la hidratación adecuada y en ciertos casos al uso puntual del bicarbonato, esa presión interna comienza a ceder. El entorno bioquímico cambia. Los vasos se relajan. El corazón, que durante años ha estado sobrecargado, empieza a latir sin tanta oposición.
Su trabajo se vuelve más eficiente y menos forzado. Los estudios recientes han empezado a observar que las personas mayores con mejor equilibrio, ácido base, presentan una menor incidencia de eventos cardiovasculares. Aunque aún se necesitan investigaciones más amplias, los resultados iniciales son esperanzadores. No se trata de sustituir los medicamentos para la hipertensión o el colesterol. Se trata de crear un entorno en el que esos tratamientos funcionen mejor y en el que el cuerpo colabore en vez de resistirse. Además, mantener un pH interno adecuado también puede influir positivamente en los niveles de colesterol y triglicéridos al reducir los procesos inflamatorios que alteran el metabolismo lipídico. Y como bien sabemos, el corazón no solo late, también escucha lo que pasa en el cuerpo entero. Don José lo explicaba sin tecnicismos con una claridad que llegaba al alma. Si al cuerpo le das paz, el corazón no tiene por qué luchar cada día. Y la sala asentía en silencio comprendiendo que a veces la medicina más profunda no está en una receta, sino en una decisión diaria. Elegir el equilibrio, el movimiento, la respiración tranquila, los alimentos que nutren, sin agredir, y los pensamientos que alivian en lugar de preocupar. Por eso su rutina no se limitaba al vaso de agua con bicarbonato. Era un todo sus caminatas matinales por el Parque Abelardo Sánchez, sus comidas con más verduras frescas, su siesta breve, sus noches sin televisión ruidosa. Todo formaba parte del mismo mensaje vivir ligero para que el corazón no cargue con más de lo necesario. En un momento donde las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en personas mayores en España, este tipo de enfoque integrador resulta más relevante que nunca. Porque no basta con prolongar la vida. Hay que facilitarle al corazón un entorno que le permita disfrutarla. Y así entre sonrisas, vasos de agua y pasos lentos pero decididos, don José seguía enseñando sin proponérselo. Porque cuando una vida se vive con coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace se convierte automáticamente en una lección silenciosa. Y porque como él solía decir, no se trata de que el corazón lata más tiempo, sino de que lata con gusto. En el siguiente episodio descubriremos algo que pocas personas mayores conocen, la relación entre el equilibrio del pH y la salud ósea. Lo que aprenderás puede ayudarte a proteger tu estructura interna más valiosa sin necesidad de más pastillas. Quédate conmigo.